Hola, chicas y chicos de cuarto. Bienvenidos a Repasando Biología y Geología, la plataforma digital creada por el Departamento de Biología y Geología del Colegio Peñafort, con la cual tendremos un material de refuerzo con el que preparar mucho mejor los ejercicios y los exámenes que realizaremos en la asignatura. Comenzamos con la unidad 1, Estructura y Dinámica de la Tierra. En esta unidad aprenderemos cuál es el origen del Sistema Solar y de la Tierra, aprenderemos cómo se realiza el estudio de la estructura interna de la Tierra, estudiando el modelo geodinámico. También estudiaremos cómo funciona la maquinaria interna de la Tierra con esos movimientos tanto verticales como horizontales de la litosfera. Y por último comentaremos la teoría de la tectónica de placas. Comenzamos hablando del origen del Sistema Solar y de la Tierra. El Sistema Solar comenzó a formarse hace aproximadamente unos 5.000 millones de años, partiendo de una nebulosa. Las nebulosas son grandes nubes de polvo cósmico y gas, fundamentalmente hidrógeno y helio. La nebulosa que dio origen a nuestro Sistema Solar estaba situada en uno de los extremos de la Vía Láctea, la cual es nuestra galaxia. Es una de las miles y miles que hay en todo el universo. Dentro de nuestra galaxia comenzó a darse el fenómeno de acreción planetesimal. Mediante este fenómeno, las partículas de la nebulosa comenzaron a chocar entre sí por efecto de la gravedad, dando lugar a estructuras que eran cada vez más grandes, los planetesimales. De esta forma se originaron los 8 planetas del Sistema Solar, a partir de 8 planetesimales que cada vez fueron haciéndose más grandes hasta convertirse en planetas. De entre los 8 planetas del Sistema Solar, sabemos que 4 son rocosos: Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los otros 4 resultan ser gaseosos: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la frontera entre los planetas rocosos y gaseosos encontramos una serie de pequeños fragmentos o asteroides agrupados que constituyen el cinturón de asteroides. En la Tierra podemos diferenciar 4 componentes fundamentales: la geosfera, la atmósfera y la hidrosfera, y la biosfera. La geosfera es la parte rocosa y metálica del planeta. Cuando se formó la Tierra hace aproximadamente 4.500 millones de años, esta era una bola de roca fundida, en la cual los materiales se fueron ordenando en capas de densidad creciente debido al efecto de la gravedad. Esto significa que las capas más profundas de la Tierra son más densas que las superficiales. Durante su formación, la Tierra sufrió un proceso de desgasificación, en el cual se emitieron a la superficie gases como CO2 y vapor de agua fundamentalmente, los cuales constituyeron la atmósfera primitiva. Con el paso del tiempo, la condensación de este vapor de agua ocasionó intensas lluvias que fueron llenando las zonas más deprimidas o cuencas de la superficie terrestre, creando de esta manera los mares y los océanos. Finalmente, la biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. La actividad biológica, fundamentalmente la de las plantas, con su actividad fotosintética, permitió oxigenar la atmósfera primitiva. Con esta inclusión de oxígeno, se permitió la evolución de muchas otras especies. Del mismo modo, la aparición de seres vivos permitió enriquecer los suelos. Para conocer cómo es la estructura interna de nuestro planeta, fue un importante avance el estudio de las ondas generadas en los terremotos. Estas ondas sísmicas, pueden ser clasificadas en 2 tipos: las ondas P y las ondas S. Las ondas P son más rápidas, atraviesan materiales tanto sólidos como fluidos, aunque cuando llegan al material fluido bajan su velocidad. Por otra parte, las ondas S
son más lentas de por sí y además solo atraviesan materiales sólidos, no fluidos. También cabe destacar que las ondas P se propagan de forma longitudinal, mientras que las ondas S se propagan de forma transversal. En un terremoto diferenciamos diferentes partes. El hipocentro es el punto en el interior de la Tierra en el cual se ha originado el terremoto, a partir del cual van a propagarse las ondas sísmicas. El lugar de la superficie terrestre al que llegan en primer lugar estas ondas es conocido como epicentro. Una vez en este punto, las ondas se propagarán por la superficie, como ondas superficiales, las cuales son destructivas. Son las que causan los destrozos en la superficie terrestre. Existen dos modelos de la estructura interna de la Tierra, el modelo geoquímico y el modelo geodinámico. El modelo geoquímico hace referencia o tiene en consideración la composición de las capas de la Tierra: la corteza, el manto y el núcleo. Estas tres capas están separadas por tres discontinuidades sísmicas. Estas discontinuidades son la discontinuidad de Mohorovičić, la más superficial de todas, que divide la corteza del manto. La siguiente discontinuidad es la de Gutenberg. Esta discontinuidad divide el manto y el núcleo. Finalmente tenemos la discontinuidad de Lehmann. Esta discontinuidad divide el núcleo en dos partes, el núcleo externo y el núcleo interno. La composición de la corteza está formada fundamentalmente por silicatos de aluminio y diferenciamos entre corteza oceánica y corteza continental. El manto está formado por silicatos de hierro y magnesio, fundamentalmente peridotita. Podemos dividir el manto en superior e inferior, aunque la zona del manto superior también es conocida como astenosfera. El núcleo está formado fundamentalmente por hierro y níquel, aunque tiene una mayor proporción de hierro, en torno a un 80%. Y se puede dividir en un núcleo interno sólido y un núcleo externo, que es líquido. Es además en este núcleo externo donde se origina el campo magnético terrestre, aunque esto lo comentaremos más adelante. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de las ondas sísmicas a medida que vamos profundizando en el interior de la Tierra. A medida que vamos profundizando en el manto, las ondas P aumentan su velocidad, hasta que llegamos al núcleo externo, que es líquido. Las ondas P, si lo recordamos, también pueden atravesar líquidos, pero van a bajar bruscamente su velocidad. Una vez atravesado el núcleo externo, llegamos al núcleo interno, que es sólido, en el cual las ondas P van a volver a aumentar su velocidad. Por su parte, las ondas S mantienen constante su velocidad en el manto inferior y desaparecen al llegar al núcleo externo, ya que, si lo recordamos, las ondas S no pueden atravesar líquidos. El modelo geodinámico tiene en consideración el estado físico de las capas del interior de la Tierra, en cuanto a su plasticidad, rigidez o densidad. Estas características están condicionadas por las altas presiones y temperaturas a las que nos encontramos en el interior de la Tierra. De esta forma diferenciamos 5 capas en el modelo geodinámico. La más superficial, la litosfera, seguida de la astenosfera,
mesosfera, zona D y por último la endosfera, en la parte más profunda del planeta. La litosfera está dividida en litosfera oceánica y litosfera continental, y está fragmentada en bloques llamados placas litosféricas. Estas placas son arrastradas por los movimientos del manto. La astenosfera, o capa superior del manto, es una capa plástica sobre la que flotan las placas litosféricas que hemos mencionado. La mesosfera corresponde a la región inferior del manto, y en ella se generan corrientes de convección. La zona D es una región situada en la parte inferior del manto, que acumula calor del núcleo externo. De ella, periódicamente, emanan penachos térmicos, los cuales originan puntos calientes en la superficie de la Tierra. Al solidificar el material que emana de estos penachos térmicos en los puntos calientes, podemos encontrarnos con la formación de islas, como las islas Hawái, en mitad del Pacífico. Finalmente, la endosfera abarca la región del núcleo, tanto interno como externo. Pero es concretamente en la zona externa del núcleo donde se generan corrientes de convección. Estas corrientes de un líquido conductor eléctrico, como es el hierro, originan y mantienen el campo magnético terrestre, creando un polo norte y un polo sur magnéticos en nuestro planeta. Debido a que se trata de una zona con una dinámica muy cambiante, el campo magnético terrestre ha sufrido varios cambios a lo largo de la historia de la Tierra. A la hora de hablar del motor interno de la Tierra debemos tener claros dos conceptos. El primero de ellos es el de gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico de la Tierra hace referencia al aumento de temperatura que sucede a medida que vamos profundizando en el interior de la Tierra, hasta llegar a los 6.300 kilómetros de profundidad. Por otra parte, el flujo térmico hace referencia a la cantidad de energía calorífica que llega a la superficie terrestre desde el interior de la Tierra. Las corrientes de convección son las responsables de los movimientos de materiales en el interior de la Tierra, y las encontramos en dos niveles concretamente. Las primeras son las corrientes de convección de la endosfera, que se producen concretamente en el núcleo externo líquido. Las segundas son las corrientes de convección producidas en el manto. Estas dos corrientes de convección son independientes entre sí, y aunque las del núcleo externo pueden ser más impredecibles, sí que conocemos bien el funcionamiento de las corrientes de convección del manto. Los materiales calientes que se encuentran en la base del manto o en la zona D son menos densos, lo cual hace que tiendan a ascender hacia la superficie. Una vez allí, parte del material podrá salir, pero el resto se enfriará, aumentará su densidad y esto hará que tienda a hundirse. A medida que se vaya hundiendo y se vaya acercando nuevamente a la base del manto, aumentará la temperatura de este material, que se hará menos denso y esto le hará tender a ascender nuevamente, repitiendo de esta forma el ciclo. La litosfera de nuestro planeta podemos decir que flota sobre la astenosfera, también llamada manto superior, manteniendo un equilibrio de flotación al que llamamos isostasia. Si se producen cambios en el peso de la litosfera, esto va a dar lugar a que el terreno se hunda o se eleve. Es lo que conocemos como subsidencias o elevaciones. La subsidencia es el hundimiento de la litosfera debido a acumulación de materiales que aumentan su peso.
El caso opuesto es la elevación, que consiste en un ascenso de la litosfera debido a la erosión o deshielo de los materiales que la forman. Por ejemplo, si en esta montaña se produce una erosión de sus materiales, las zonas en las que estos se depositen aumentarán de peso y por tanto en ellas se producirán subsidencias. Sin embargo, la montaña principal, que ha perdido este material, ahora pesa menos. Por tanto, ajustará su equilibrio de isostasia elevándose. Para hablar de los movimientos horizontales de la litosfera debemos remontarnos a 1912, cuando Alfred Wegener expuso su hipótesis de la deriva continental, la cual era opuesta a las ideas fijistas de la época, las cuales nos decían que la Tierra y la disposición de sus continentes había estado exactamente igual a lo largo de la historia de la Tierra. Sin embargo, en su teoría de la deriva continental, el señor Wegener expuso que los continentes pueden desplazarse. De hecho, incluso afirmaba que hace 280 millones de años todos los continentes estuvieron unidos en un supercontinente llamado Pangea, el cual, con el paso del tiempo, se fue fragmentando hasta dar lugar a los continentes actuales y su disposición. Las pruebas que Wegener presentó para afirmar su teoría fueron pruebas geográficas, paleoclimáticas y paleontológicas. Las pruebas geográficas hacen referencia a que el perfil de los continentes encaja como si fuese un puzzle. Un ejemplo claro es el encaje de Sudamérica y África. Las pruebas paleoclimáticas hacen referencia a la presencia de sedimentos glaciares con la misma edad que se encuentran en lugares actualmente muy separados. Solo podemos explicar la edad coincidente de estos sedimentos si consideramos que estas zonas estuvieron unidas en algún momento de la historia de la Tierra. Finalmente, las pruebas paleontológicas consideran que encontramos fósiles de animales y plantas similares en continentes diferentes. Esto solo lo podemos explicar considerando que una especie animal o vegetal se extendió por distintas zonas cuando éstas estaban unidas y actualmente al separarse es cuando hemos podido encontrar restos de la vida de estos seres vivos como fósiles, que resultan ser idénticos en lugares actualmente muy alejados. La expansión de los fondos oceánicos sucede en las dorsales oceánicas, que son los lugares en los que aflora el material proveniente del manto. Con el estudio del magnetismo remanente de las rocas se ha podido comprobar que los materiales son simétricos a ambos lados de la dorsal. Los materiales que se encuentran aquí y aquí, por ejemplo, tienen la misma edad, y no solo eso, sino que también tienen la misma polaridad magnética, orientada acorde al campo magnético de la Tierra en ese momento. A medida que nos alejamos de la fisura de la dorsal, los materiales son cada vez más viejos, mientras que los materiales que acaban de salir de la dorsal son los más nuevos. Podemos resumir la teoría de la tectónica de placas en 4 postulados fundamentales. El primero de ellos nos dice que la litosfera se encuentra dividida en placas, las cuales son oceánicas y continentales. El segundo postulado nos dice que existe un equilibrio de creación y destrucción de litosfera. La litosfera se crea en las dorsales y se destruye en las zonas de subducción. Por ejemplo, en este dibujo encontramos que en esta dorsal oceánica se está creando litosfera, mientras que en esta fosa de subducción, cuando la placa oceánica subduce bajo la continental, se está
destruyendo litosfera. El tercer postulado nos dice que el responsable de los movimientos de las placas son las corrientes de convección, las cuales hemos mencionado anteriormente. Estas se producen debido a la acción conjunta del calor interno de la Tierra sumado a la gravedad. Finalmente, el cuarto postulado nos habla de que las placas interactúan entre sí, dando lugar a grandes estructuras en el relieve terrestre. Estas interacciones las veremos a continuación en los diferentes límites de placa que podemos encontrar. En esta imagen se muestran las principales placas tectónicas de la Tierra. En los bordes de placa, que son los lugares de contacto entre placas diferentes, se observa que son los lugares donde abundan las zonas sísmicas y volcánicas de nuestro planeta. En los bordes de placa, que hemos mencionado anteriormente, es donde se producen los fenómenos geológicos de creación, destrucción o conservación de litosfera. Diferenciamos tres tipos de bordes distintos: los bordes convergentes, divergentes y de cizalla. En el caso de los bordes convergentes, las placas chocan entre sí. Si estas placas son ambas continentales, se va a producir una elevación del terreno. Es el caso de la formación del Himalaya, producido por un choque de la placa continental euroasiática y de la placa continental indo-australiana. Si las placas que chocan son oceánica y continental, la oceánica va a subducir bajo la continental, destruyéndose litosfera. Por otra parte, en los bordes divergentes, las placas se separan, creando litosfera. Por ejemplo, una dorsal oceánica es un ejemplo de borde divergente. Finalmente, los bordes de cizalla son aquellos en los que las placas se mueven en paralelo, en direcciones opuestas. En estas zonas hay conservación de litosfera, ni se crea ni se destruye, pero lo que sí que hay es mucha actividad sísmica. Es el caso de la falla de San Andrés, situada al oeste de Estados Unidos.